Vale, pues si queréis empezamos ya. Empezamos con la primera ronda de experiencias y en este caso tenemos a Moisés y a Claudia que nos van a contar la experiencia que tuvieron en Chile con un grupo de estudiantes de Haití, ¿vale? Entonces, he estado comentando con ellos la gran cantidad de títulos universitarios asimismo el gran número, o sea, la gran experiencia que tenéis a nivel profesional e investigador y estamos deseando escucharos y que nos contéis cómo fue esa experiencia, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Yo comparto mi pantalla. Sí. Cuando quieran. Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todas las versiones intermedias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nosotros en efecto, como apuntaba Olga, vamos a hablar un poco acerca de cuál fue nuestra experiencia en esta enseñanza de L dentro del proceso de incorporación, de inclusión de estudiantes jóvenes y adultos de nacionalidad haitiana en Chile. Solamente vamos a hacer una puntualización. Los estudiantes jóvenes y adultos hacen referencia a un programa de estudios específico en Chile que se asemeja un poco al programa de enseñanza de adultos en España. ¿Sí? Justamente este acceso que tienen las personas adultas y jóvenes para poder completar sus estudios después de digamos, sus estudios formales después del periodo habitual, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, la enseñanza de estos estudiantes jóvenes y adultos, que además eran de nacionalidad haitiana, tenía un mayor desafío, ¿sí? Como ya podemos imaginar que tenía que ver con la lengua, ¿sí? ¿Avanzamos, Claudia? Sí. Bueno, respecto a la organización de esta experiencia, vamos a explicar un poco quiénes somos, también cuál es el contexto migratorio en Chile y también cuál es el contexto de inclusión de estas personas no hispanohablantes dentro de nuestro sistema escolar y también cómo abordamos el problema, ¿sí? Justamente en una relación virtuosa entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, para después pasar a la parte de postura teórica, desde dónde planteamos justamente esta experiencia, cómo trabajamos con ella y desde dónde nos posicionamos para ver después qué acciones tomamos, cómo incorporamos o cómo consideramos el aprendizaje de L dentro del contexto educativo y finalmente cuáles fueron los principales hallazgos que determinamos en esta experiencia y cuáles siguen siendo los desafíos para esta inclusión escolar de estos estudiantes. Bueno, desde el punto de vista, haciendo una pequeña presentación de nosotros mismos, bueno, Claudia y yo somos profesores del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile y aunque trabajamos en distintas áreas, una en las que tenemos mayor desarrollo es justamente el área de español para extranjeros, que es un área incipiente dentro del Departamento de Lingüística que se generó cerca de los años 90 y que ha permitido justamente desarrollar distintos tipos de acciones de carácter académico, pero también de extensión, etcétera, que se manifiestan básicamente en cursos de español para extranjeros, son cursos semestrales que se ofrecen digamos, a estudiantes estudiantes de la universidad que llegan por intercambio, pero también a personas externas a la universidad que pueden acceder a estos cursos con perfiles muy distintos, pero además también abordamos el aspecto digamos, de la formación y del desarrollo académico, que es propio de un área universitaria, ¿sí? En este caso, empezamos con los cursos de formación inicial a profesores, que después se convirtió en un diplomado de extensión, una formación un poco más asegurada, más firme acerca de los futuros o los que podrían ser los futuros profesores de español, entendiendo que la formación no está del todo completa. Pero también hemos tenido experiencias con distintos grupos de migrantes que han llegado a Chile, en el caso de, por ejemplo, los refugiados sirios hace un tiempo y en la actualidad con los refugiados afganos, pero también con digamos, con personas, por ejemplo, en el caso de haitianas, así que no tenían esta condición de refugiados, pero que también llegan a Chile sin un conocimiento previo del español. Eso además también permitió capacitar a personas voluntarias
para que hicieran, digamos, para abordar la enseñanza de español a estas personas refugiadas, ¿sí? Entendiendo, por supuesto, que la demanda es muchísimo más alta que la oferta, ¿sí? Que pueda ser un país, en nuestro caso. Además, teniendo en cuenta que nuestro contexto, ahora sí, digamos, la migración sobre todo ha visto un aumento bastante paulatino y sistemático a lo largo de los años. Desde los años justamente 90 ha habido distintas olas. Ya existía antes, por cierto, pero digamos que no se abordaba de manera tan, digamos, tan general desde los años 90 principalmente, pero ha habido un aumento bastante sistemático de la migración en Chile, sobre todo de la migración no hispanohablante, que obviamente ha desafiado al país, ha desafiado a Chile justamente, precisamente porque Chile es casi una isla lingüística, además de geográfica, no lo parece, estamos conectados con un continente, pero tenemos accidentes geográficos, el desierto, la cordillera, el océano y digamos, y la Antártida, que limitan y permiten que de alguna manera Chile se convierta en una isla lingüística, y a la vez que se convierta Claudia hablará un poco sobre eso más adelante, que de facto sea un país monolingüe, ¿sí? Pero sin embargo, eso no impide, todo lo contrario, permite que dentro de digamos, dentro del contexto Chile, existan distintos extranjeros también no hispanohablantes. Tenemos que hablar no solamente de una sola realidad, sino muchas veces de dos o más realidades, ¿sí? Tenemos el caso de los expatriados, por ejemplo, cuyos hijos van a escuelas internacionales, ¿sí? Generalmente a escuelas bilingües, por tanto, aprenden o sea, desarrollan su contexto escolar en inglés, en su mayoría, pero también pueden aprender español. Y a la vez tenemos migrantes de origen chino, sirio, haitiano, con realidades también muy distintas, ¿sí? Muy dispares que vamos a tratar de dilucidar hoy en la experiencia directamente dirigida a las personas de nacionalidad haitiana. Sí, entonces nos cambiamos. Pero un poco para contextualizar, ¿verdad? Vamos a hablar del contexto escolar, cómo la llegada de este grupo de personas inmigrantes de origen haitiano, ¿sí? Impactó el sistema escolar, ¿sí? Y cómo se abordó ese proceso, ¿sí? Entonces, en general, por lo mismo que explicaba Moisés, Chile es un país bastante aislado, por lo tanto la presencia de inmigrantes no hispanohablantes, porque hay inmigración que llamamos sur-sur, que es dentro del mismo, ¿verdad?, continente, gente que habla español, pero la llegada de extranjeros que no habla español, sí, había sido esporádica y en grupos pequeños que no llegaban a impactar el sistema escolar. Por lo tanto, lo que teníamos, lo que tenemos todavía, son aulas bastante homogéneas, monoculturales y monolingües, ¿sí? No es como el caso de otros países donde están mucho más acostumbrados ya a recibir extranjeros que hablan otras lenguas, ¿sí? ¿Y qué significó esto? Significó que a la llegada de un grupo importante a partir del año 2014 a Chile de inmigrantes haitianos, ¿sí?, principalmente adultos, primera ola de migración, ¿sí?, estas personas buscaran, ¿sí?, acceder a la educación, básicamente porque sus estudios, si los habían realizado, no estaban validados en Chile, por lo tanto tenían que volver al sistema escolar para, ¿sí?, demostrar, ¿sí?, digamos, haber tenido estudios previos, así acceder a, ¿sí?, no solo la visa, sino las oportunidades de trabajo, pero también por la situación, ¿verdad?, socioeconómica del país, muchos de ellos venían sin completar estudios, y para, no sé, trámites simples como obtener una licencia de conducir, era necesario que pudieran acreditar haber completado la escuela, ¿sí? Entonces, iban a la escuela para intentarlo. Y había un tercer grupo que en verdad no había tenido acceso a educación en su país y buscaba la alfabetización, aprender a leer y escribir. Todo esto en un contexto en un contexto escolar que nunca se había planteado la posibilidad de recibir personas no hispanohablantes. Entonces existe como mencionó Moisés, la educación de adultos, pero la educación de adultos estaba enfocada en adultos chilenos, adultos que hablaban español. No existían, y hoy todavía existen muy pocos, programas de inclusión lingüística dentro de las escuelas,
Y, por consiguiente, ¿sí?, no hay programas de formación de profesores, ¿sí?, que puedan dar respuesta en las escuelas a la inclusión de personas no hispanohablantes. Entonces, en este contexto que de alguna manera el sistema se vio desbordado en ciertos lugares, no en todo el país, pero en ciertas regiones, dentro de Santiago, la capital, se divide en comunas, en ciertos espacios, fue mayor esta presencia. Entonces el Ministerio de Educación de Chile se contactó con nosotros para, sí, que en conjunto, ¿verdad?, pensáramos en una forma de abordar este problema que fuera rápida, porque estaban ya los estudiantes en todos estos espacios. Y eso significó que tuviéramos que plantearnos 3 ámbitos de trabajo simultáneos. Que la primera fue pensar en capacitar monitores, porque decíamos, no había profesores, no había donde echar mano, había muy pocos. Entonces, por lo tanto, teníamos que trabajar con el recurso humano que tenían las escuelas, que eran los profesores de lenguaje, otras cosas. El diseño de un curso para estas personas con este perfil tan variado, ¿sí?, de personas que efectivamente en Haití habían cursado estudios universitarios, pero estaban dentro del sistema escolar, hasta personas que tenían muy poquita experiencia escolar, y nos vimos en la necesidad de crear materiales específicos. En Chile, en general, como para dar una perspectiva, la enseñanza de L, sin pensar en estos contextos tan acotados, es bastante reciente, digamos que ha tenido una evolución los últimos 10 años bastante importante, pero aún así se produce muy poco texto escolar, o sea, comparado a España, aquí hay 2 o 3 libros con la variedad español de Chile, que apunten a elementos culturales propios. Por lo tanto, tuvimos que pensar en crear material, ¿sí?, para abordar esto en las escuelas. Bueno, así brevemente, nosotros, el área español se posiciona, ¿verdad?, teóricamente en la adquisición de una segunda lengua de la teoría sociocultural, que, como probablemente ustedes saben, está basada en la postura constructivista social planteada por Vygotsky. Al mismo tiempo, los materiales y la metodología está basada en una enseñanza comunicativa del idioma, enseñanza por funciones principalmente en nuestro caso. Al mismo tiempo, el énfasis está puesto en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, ¿sí? Pero además en este contexto nuevo de inmersión que significa también para los locales, digamos, para los chilenos, enfrentarse a un proceso migratorio que se hizo más evidente porque los haitianos son personas negras, y eso significó también, ¿sí?, discusión sobre cómo queríamos esa inclusión, un poco de racismo. Entonces pusimos un especial enfoque también en el desarrollo del hablante intercultural, ¿verdad?, con un objetivo de que estos estudiantes que aprendieran español también, ¿sí?, pudieran posicionarse desde su propia cultura, sin que el enseñarles español, llevarlos a la escuela, significara que, y estamos en ese trabajo, lo vamos a abordar más adelante, ¿sí?, la expectativa fuera que se chilenizaran de alguna manera, que es una actitud, al menos aquí, bastante natural, la expectativa de que el extranjero, ¿sí?, se convierta un poco en un chileno. Entonces, vamos al trabajo mismo. Dividimos esto en 3 etapas, tal como las mencionábamos antes. La primera fue la enseñanza o la capacitación de monitores, tomar personas para que se hicieran cargo de estos cursos con adultos, ¿sí? Y obviamente era una necesidad urgente, por eso tuvimos que optar, y por eso usamos la palabra capacitación más que formación, ¿verdad? Porque formación es un proceso bastante más largo, más profundo. En este caso era aprendizaje-acción, o sea, lo que aprende hoy día lo practica hoy mismo y se va a la sala de clase. Pero también es importante destacar que el perfil de estos monitores era variado porque, como mencioné antes, había educación de adultos, completación y alfabetización. Entonces, las personas que trabajaban con los adultos, no todos eran docentes. La gente en Chile que hace alfabetización es casi un voluntariado, son personas que sí tienen ciertos niveles de educación mínimos exigidos, pero no necesariamente son profesores.
Entonces, bueno, en la primera etapa teníamos bastante diversa la gente digamos, con sus habilidades y competencias. Luego fuimos filtrando para encontrar un perfil de docente que pudiéramos agregarle un poco ¿verdad? De capacitación. Y el diseño de curso estaba enfocado a personas adultas, jóvenes y adultas, ¿verdad? Pero que estaban en el sistema escolar. Y ahí, y con necesidad, en situación de bastante precariedad. Nos enfocamos en los adultos porque los adultos fueron los primeros en llegar al sistema escolar. ¿Sí? Ahora con el tiempo ya estamos trabajando en los estudiantes más jóvenes, en los niños que han ido llegando al sistema escolar, pero en una dimensión menor, si queremos decirlo así. ¿Sí? Entonces queríamos darle a esto, porque abordar la enseñanza de español partió desde los voluntarios, desde gente que en sus comunidades, los grupos de vecinos, las iglesias empezaron a enseñar, pero claro, al no saber, ¿verdad?, de la disciplina, hacían un trabajo más bien asistencialista y nos interesaba que cambiara el enfoque. ¿Sí? Al capacitar personas, nos interesaba que estas personas comprendieran, ¿sí?, que lo que estaban haciendo tenía que tener un perfil profesional, porque esto era más que ayudar al pobre inmigrante, esto era entregarles unas herramientas que debían ser, ¿sí?, herramientas que pudieran continuar desarrollando y que iban a tener un impacto en la manera como ellos iban a comenzar a relacionarse y a incluirse en diversos aspectos de la sociedad. Como decía antes, los monitores asistían a clases y al mismo tiempo hacían clases, así que lo llamábamos un poco la práctica del aprendizaje en servicio. Y bueno, cómo íbamos a incluir esto de la pertinencia a los materiales, la teoría, con personas que estábamos capacitando. Y ahí llegamos entonces a los materiales. Bueno, de hecho, la tercera patita de este proyecto, ¿no? El tercer ámbito justamente tenía que ver con un diseño de materiales que de alguna manera normalizara y homogeneizara la enseñanza de español como lengua extranjera para estas personas. Justamente lo que advertía, como lo apuntaba Claudia ahora, también se advirtió que el hecho de que tuviéramos un perfil tan dispar y tan heterogéneo de personas dedicadas a la enseñanza de él hacía que cada persona dentro de su, casi como de su intuición, pudiera enseñar lo que le parecía que era relevante en ese momento. Por tanto, había que también pensar en este diseño de materiales que de alguna manera normara y permitiera ordenar un poco el conocimiento de acuerdo a este planteamiento teórico que que presentamos anteriormente y en el que se basa principalmente toda esta experiencia. Además, porque, como apuntaba también Claudia ahora, no existían hasta el momento materiales para enseñarle a adultos dentro del contexto escolar. ¿Sí? La mayoría de materiales que se habían propuesto eran propuestas didácticas asociadas a contextos específicos universitarios, pero no existían materiales específicos para enseñarle a personas adultos dentro del contexto escolar. Vamos a ver después que puede parecer obvio, no lo era para algunas personas en ese momento. ¿Por qué era importante este contexto específico? Por eso también teníamos que pensar en diseñar este tipo de materiales que eran distintos de los materiales que, por ejemplo, se generan para estudiantes de intercambio en contexto universitario, porque además teníamos que tener en cuenta las características específicas de este grupo, ¿sí? Conocer perfectamente cuál era el perfil de este grupo, cuáles eran sus necesidades, cuál era su, digamos, su conocimiento previo de alfabetización incluso, para poder conocer y poder preparar materiales de acuerdo a esa línea. Y bueno, finalmente tratamos de trabajar con materiales que estaban alineados con esta postura, que además eran paralelos al curso de formación y también a la creación del curso de español. ¿Por qué? Porque bueno, esto que ven ahora que es una muestra de los libros, empezaron siendo pequeñas unidades que se iban probando, se iban evaluando y se van revisando hasta llegar a la versión definitiva, ¿sí? Pero obviamente, bueno, el proyecto mismo, la experiencia tuvo una limitante, y es que se diseñaron, digamos, libros o materiales para el nivel A1, A2 más, ¿sí? De acuerdo con el marco común europeo de referencia, asociados a la edad promedio de los estudiantes jóvenes y adultos, y también teniendo en cuenta cuál era el contexto de enseñanza, en términos de cuál era el contexto de aprendizaje en el que aprendían, vaga la redundancia, estos estudiantes haitianos, pensando que el curso de español se integraba, digamos, a sus cursos habituales dentro de esta enseñanza de adultos. Por tanto, el curso de español era un curso más, ¿sí? Que se agregaba en algunos casos, en otros era un curso específico
creado, digamos, expresamente para que pudieran aprender español. Pero además nos dimos cuenta de dos aspectos importantes, y es que estos libros debían estar dirigidos a personas que conocieran el alfabeto latino, puesto que ya intuía que, digamos, por la experiencia que habíamos tenido previamente con estudiantes sirios, advertimos que, por supuesto, si un estudiante no controla el alfabeto latino, hay que primero formarlo en el alfabeto y después integrarlo dentro de los cursos. Bueno, en este caso teníamos el trabajo precisamente de advertir que los estudiantes debían conocer el alfabeto latino para no, digamos, integrarse a un curso de español sin siquiera poder dominar el alfabeto. Sí, además también había, como apuntaba Claudia anteriormente, sobre todo en los estudiantes que, a pesar que conocían el alfabeto latino, por una razón u otra no habían tenido un desarrollo dentro de su formación escolar, había también que abordar el tema desde el punto de vista de aprender a leer y escribir, o al menos recordar aprender a leer y a escribir. ¿Sí? Por tanto, también había un trabajo que además estaba asociado, y lo vamos a ver un poco más adelante, con el objetivo del contexto escolar. La idea justamente de cómo desarrollábamos esta competencia académica. ¿Sí? Y bueno, justamente también había aspectos que debíamos integrar dentro del, digamos, dentro de este material, apuntando justamente a esta competencia comunicativa intercultural, a este contexto en realidad intercultural, ingresar aspectos de la cultura local chilena, pero también abordándolo y destacando o explicitando elementos de la cultura, en minúscula por supuesto, de los estudiantes. ¿Sí? Bueno, finalmente esto se tradujo, digamos, en una metodología. Vamos a pasar bastante rápido con esto, pero bueno, finalmente con unos materiales que de alguna manera se presentan desde el punto de vista se desarrollan a partir de una situación de comunicación específica dentro del contexto chileno, y obviamente teniendo como centro una función comunicativa específica. ¿Sí? De alguna manera se pretendía que se desarrollaran distintas actividades de comunicación, trabajando con las distintas habilidades, precisamente para, digamos, abordar este conocimiento de español, pero además también entregarles autonomía a los estudiantes a través del desarrollo de ciertas estrategias de aprendizaje, de comunicación, ¿sí? Justamente para también entregarles esta herramienta de autonomía que les permitiera, digamos, un conocimiento integral de la lengua. Sí, bueno, y finalmente esto resultó en estos materiales. Claudia, si puedes. Exacto, digamos en estas publicaciones que fueron parte del Ministerio de Educación chileno, se hicieron 2 sets de libros, digamos cada uno de los sets. El primero de nivel 1 en realidad abarca nivel A1, A2, el segundo abarca nivel A2 más, ¿sí? De acuerdo con el marco, y cada uno de los sets tiene 3 libros: el libro del estudiante en clase, el libro del estudiante en casa y una guía docente. ¿Sí? Consideramos sobre todo que la guía docente era un elemento fundamental por lo que abordábamos anteriormente, la idea de teníamos monitores que estaban siendo capacitados, no formados, por tanto necesitamos crear digamos, este libro para poder dirigir y para poder entregar las directrices necesarias para abordar los distintos contenidos de manera apropiada, ¿sí? Justamente evitar que hubiera, por ejemplo, una mirada distinta, una mirada complementaria que para el nivel era bastante peligroso, ¿sí? Además también se creó material auditivo específico asociado a estos materiales, y como apuntaba Claudia anteriormente, se hizo pensando justamente en la variedad del español de Chile, en su versión, digamos, en su forma estándar culta. Y bueno, finalmente, a razón justamente de la pandemia, con la llegada de la pandemia, inicialmente estos libros iban a ser en versión impresa, ya lo son, pero bueno, justamente por razones que todos ya conocemos, también se tuvo que pensar en la versión web, ¿sí? De estos libros, pensando en que pasamos, al menos en Chile, digamos, las consecuencias de la pandemia fueron extensas, por tanto pasamos 2 años en cuarentena o sin ningún tipo de contacto físico. Por lo tanto, se tuvo que pensar también en una versión web que permitiera garantizar, primero digamos, instalar estos materiales como los primeros materiales de enseñanza de L para adultos en el contexto escolar, y hacerlo a través de la versión web, ¿sí? Justamente que también permitía ese inicio del proyecto como tal. Una vez terminado todo este proyecto, cuando empezó a aplicarse, debió aplicarse a través del formato web. Y bueno, justamente como advertí anteriormente, en este caso detectamos justamente que, como me imagino que todos ustedes saben, esta diferencia entre la competencia social y
y la competencia académica o escolar, sí, desarrollada por Cummings, entre otros más adelante. Justamente advertimos precisamente que el nivel A1, por eso hablaba anteriormente como limitante, porque el nivel A1, A2, ya sabemos, no es suficiente para poder abordar el contexto académico en tal. ¿Por qué? Porque finalmente se desarrollan, como sabemos, competencias y habilidades distintas. ¿Sí? En la competencia social, digamos que el foco está en saber hablar, comprender de manera oral. Idealmente se puede leer y escribir, pero sabemos que los contextos sociales se desarrollan. De hecho, muchos estudiantes también venían con digamos, con esta competencia social bastante desarrollada, lo que no implicaba directamente una competencia académica similar, ¿sí? Obviamente porque en este caso, digamos, la competencia académica o escolar requiere de otras habilidades distintas, ¿sí? Finalmente tiene que ver con el desarrollo de habilidades de lectoescritura y de literacidad, finalmente, ¿no? Con la idea de cómo no solamente aprenden español, sino que además aprenden contenidos específicos en español. Y por lo tanto, este era, digamos, algún elemento bastante desafiante. También advertimos justamente eso, sí, la idea de que llegar al nivel A2 no era del todo suficiente, ¿sí? Justamente había que continuar con este proceso y abordarlo de manera integral, ¿sí? Bueno, ya lo adelantaba, ¿verdad, Moisés? ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos en este proceso? Bueno, la primera que nosotros podíamos advertir, pero que se manifestó de manera más clara, es que la enseñanza español a través de monitores no era suficiente. Eso era algo que también, bueno, el gobierno quería resolver rápido y nos empujaba a algo que nosotros profesionalmente siempre evitamos, pero quedó en evidencia. En una segunda etapa tuvimos que filtrar mucho más el tipo de profesores, docentes que accedían a esta capacitación para que en el fondo había un elemento implícito con el que combatíamos, que era esta idea un poco de vamos a hacer clases como algo emblemático, que se diga que hacíamos clases, estamos ahí con los estudiantes, los ayudamos, pero no podemos asegurar y no nos importa un poco, digamos, desde la perspectiva original del gobierno si aprenden o no. Bueno, hemos ido cambiando aquello principalmente para poner atención a las dificultades de acceso a la educación que significa para los estudiantes en la primera etapa adultos, luego más jóvenes, porque, bueno, hay acceso a la educación desde la perspectiva de puedo entrar a la escuela, pero luego si no tengo herramientas suficientes no me están dando acceso, no tengo el derecho a educarme, porque estoy en la escuela, me van a pasar de cursos de grado, pero en verdad no voy a haber aprendido nada porque nadie se preocupó de que yo aprendiera español. Entonces advertimos una urgencia en formación de profesores para ese nicho escolar, pero también que había que hacer un proceso de concientización a la comunidad educativa de la realidad de estudiante bilingüe, es decir, cómo logramos proteger la lengua materna de estos estudiantes, especialmente los más chicos cuando entran a la escuela, y que la enseñanza de contenidos debía ser andamiada para apoyar el desarrollo de la literacia y el aprendizaje de ellos. Entonces esto nos llevó luego a un proyecto bastante mayor, que lo vamos a compartir brevemente, que fue abordar la comunidad educativa. ¿Sí? Y Tenéis aquí un minuto, por favor. sí, ¿Vale? voy a llegar. Entonces, el desarrollo de las competencias interculturales por parte de todos los actores de la comunidad escolar. Comenzamos a desarrollar cursos de interculturalidad en la escuela, hicimos una guía metodológica de comunicación intercultural para personas no hispanohablantes en comunidades educativas, es decir, comenzar a que la escuela también comprendiera mejor la diferencia entre aprender español para fines sociales, para fines académicos, la diferencia entre aprender español y aprender español, porque la importancia es que la escuela comprenda también el desafío de los estudiantes y no solo ponga la responsabilidad de los estudiantes en aprender español. Entonces también trabajamos ahora con los docentes que no enseñan español, pero que tienen a estos estudiantes en clases para que aprendan a enseñar contenidos en español en estas aulas multiculturales y multilingües. Escribimos una guía didáctica para explicar estrategias de enseñanza y para desarrollar la literacidad, que es básicamente el problema fundamental que está ocurriendo también con los pequeños que están en los colegios, que los profesores se quedan tranquilos porque hablan español, pero luego su rendimiento escolar es muy bajo porque no han desarrollado capacidad de lectoescritura y de comprensión. Y en eso estamos ahora, digamos, para cerrar completamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.